Bienvenidos y bienvenidas al episodio 236 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast para los protagonistas y las protagonistas del videojuego de su vida. Mira, hace años iba yo en el tren escuchando un vídeo de YouTube con los auriculares puestos. No recuerdo, he intentado hacer memoria, pero no recuerdo quién era esa persona a la que estaba escuchando. Sé que era un chico, pero lo que sí que recuerdo es el mensaje que dio, porque a mí se me quedó grabado y además para mí tuvo mucho sentido, tiene mucho sentido lo que dijo. Y él dijo que para él la vida era como un videojuego en el que hasta que tú no pasas una pantalla no puedes subir al siguiente nivel, ¿no? Y para mí es tal cual, o sea, hasta que tú no pasas una pantalla, o sea, que traducido, ¿no?, bajado a tierra es hasta que tú no aprendes, no superas esa lección que te toca superar en ese momento, no puedes subir al siguiente nivel, porque lo que te va a pasar es que vas a tener que repetir una y otra vez la misma pantalla. Así que para mí esta comparación de la vida con un videojuego tiene mucho sentido por esta razón, pero también tiene mucho sentido por otra, y es que en los videojuegos suele haber dos tipos de personaje. Y bueno, yo no juego los videojuegos, pero lo he visto que hay como dos tipos de personaje. Para empezar, hay el protagonista, ¿no? El protagonista que normalmente es el que, pues, que lleva el mando, pues es el que haces jugar, ¿no? Es el que se tiene que pasar todas las pruebas, el que tiene que ir, ¿no?, subiendo niveles o lo que sea, ¿vale? Ese es el protagonista y es un tipo de personaje que también lo vemos en la vida real, ¿no? Las personas que toman el control de su vida. Y luego en el videojuego también están lo que se conoce como NPC, que son los non-player character, ¿vale? El personaje no jugable. ¿Quién es el personaje no jugable? Pues básicamente es ese figurante, ¿no?, que hay por detrás del personaje central, del protagonista, esos que están por detrás como de relleno, esos que todo el rato repiten el mismo movimiento o que repiten la misma frase y que no están haciendo nada, que están ahí haciendo un poco de bulto. Vale, pues para mí, un poco llevado a la vida real, pasaría un poco parecido, no igual, pero sí que es parecido, porque yo veo que hay personas, ¿no?, yo creo que todos conocemos personas que viven la vida un poco como un NPC. Son personas que van en piloto automático, ¿no?, que no se enteran de nada. Personas que no se enteran de nada, que se les repite la misma historia 10 veces y no la pillan. Pues 10 veces me ha dejado una pareja por la misma razón, o 10 veces me han echado por la misma razón. Y dices, jolín, ¿y no tienes ahí, no le encuentras una lectura a eso? No, estas personas muchas veces pues piensan que es mala suerte, ¿no? Y reciben señales de, pues es por ahí y él por allá. ¿Es a la derecha? No, a la izquierda. No sé, como que van teniendo mensajes sutiles, pero van teniendo mensajes y una y otra vez se tropiezan con la misma piedra, ¿no? Se encariñan con esa piedra. Una cosa es que te tropieces, estupendo. Pues coges, te levantas, te sacas el polvo y sigues andando. Pero cuando ves la piedra otra vez, coñe, no te vuelves a tropezar con ella, ¿no? Ya tienes que haber aprendido de la primera, ¿vale? Pues este tipo de personas, ¿no?, un poco los NPCs, les pasa eso, pues que no se dan cuenta de que hay un mensaje pues detrás de cada cosa que les pasa. Un poco me recuerda, no sé si lo has visto alguna vez, ¿no? Seguro que sí, a cuando entra una mosca a tu casa y ves que quiere salir y ¡pum!, y se choca con el cristal, ¿no?, de la ventana, y dices, no, hombre, no, tú le abres la ventana y la acompañas, ¿no? Vas haciendo como aspavientos para que la mosca salga, pero ves que no, que otra vez ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y piensas, chiquilla, pero si te estoy indicando que el camino es por aquí, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? Estas personas que van un poco en piloto automático por la vida son personas que de alguna forma dejan que la vida les pase por encima como una pisonadora. Son como meros espectadores de la vida. Es como si no fueran proactivos, como si vieran la vida pasar, como si ellos no pudieran tomar decisiones. Las cosas les pasan, ¿no? No hacen que las cosas pasen, sino que las cosas les pasan. Pero luego están las personas como tú, que seguro que eres de las que tomas el mando, de las que decides, de las que piensas, de las que analizas la estrategia, que buscas el mejor camino, ¿no? Que seguramente que eres una persona pues, que él sabe o al menos intenta leer entre líneas, que ves señales probablemente y que en definitiva pues evolucionas en tu día a día para poder pasar esa pantalla. Alguien proactivo.
Para mí, la gran diferencia entre el grupo de los espectadores, ¿no?, y el grupo de los protagonistas, entre los NPCs y los protagonistas como tú, es que los primeros, los que no juegan la partida, no se han dado cuenta de que hay una gran inteligencia superior que lo orquesta todo. Llámale X, me da igual. Universo, inteligencia, Dios, energía, lo que quieras, lo que sea, ¿vale? Hay algo que está por encima. Hay algo que de alguna manera, como te decía, orquesta todo eso, que mueve los hilos, ¿no?, que no da puntadas sin hilo. Los primeros, los que no están como más de observador, no se han dado cuenta de eso, no se han dado cuenta de que hay una serie de leyes universales que lo rigen todo. Más de una vez te he recomendado el libro de Diana Cooper, ¿no?, de las 36 leyes espirituales del universo, pero no es la única que habla de esto. La ley de correspondencia, por ejemplo, ¿no?, la ley de atracción, la ley de proyección, la ley del karma, la ley de manifestación, que también habla mucho Raymond Samson. Hay un montón de leyes, de reglas para este juego, ¿no? Estamos jugando al juego de la vida, pero cuando no conocemos esto estamos jugando sin saber las reglas, pero aún así estamos jugando. Es decir, si yo me meto en la autopista y no sé que hay unas normas, ¿no?, pues que tengo que frenar, que tengo que girar, que tengo que ceder el paso, que tengo que parar, que yo no sepa las normas no significa que estas normas no sigan actuando y que de repente yo no frene, no pare en un stop y venga uno y me embista. Es decir, eso sigue funcionando, ¿no? Entonces, si tú no sabes que hay reglas, entonces las cosas no te van bien, ¿sí? Entonces, estas personas que están como más de observadoras, ¿de qué se quejan? Qué mala suerte tengo, ¿no? Tengo mala suerte cuando algo se les tuerce. Ostras, qué mala suerte. Pero realmente no es mala suerte, es que hay algo que has ignorado. Hay señales, hay reglas, hay leyes, pero lo estás ignorando todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? Pues que viven a la deriva, ¿no? Están esperando un poco a que el viento sople a su favor, sin entender que ellos mismos, que ellas mismas son quienes sostienen o que deberían sostener ese timón. Sin embargo, los protagonistas como tú, pues se detienen, miran el mapa y luego pues entienden que cada obstáculo, que cada aviso, que cada pequeño accidente, que cada pequeño desafío es en realidad una información súper valiosa para poder ganar esta partida, la gran partida. Vale, pues de esas señales, ¿no?, de las que nos obligan a parar y a reevaluar el juego, es de lo que quiero hablarte justamente hoy. Y quiero hablarte de algo muy concreto. Dentro de esto, de algo muy concreto. Y es de cuándo se nos rompen los objetos de protección en casa y de lo que eso significa, ¿sí? Podría hablarte también de cuando se te rompe la caldera, cuando se te rompe una tubería, cuando se te rompe el cristal de una ventana. De hecho, ya he hablado en algún episodio de esto. Pero no quiero hablarte de esto hoy, quiero hablarte solo de cuando se nos rompen los objetos de protección en casa. Y para alguien que no lo sepa, el objeto de protección, ¿vale? Alguien dice, bueno, ¿qué es un objeto de protección, ¿no? Un objeto de protección es una pieza que tú pones en tu casa con una intención muy clara, ¿no? Pues, por ejemplo, cojo una turmalina negra y la coloco en la entrada de mi casa para que no entren pues, energías oscuras, ¿no?, o de baja vibración, ¿no? Yo, por ejemplo, en la puerta de mi casa tengo una turmalina negra y tengo también una selenita blanca. Yo la he puesto con una intención, no es un objeto de decoración, la he puesto con la intención de la turmalina que me filtre todo lo negativo de cualquier persona que cruce ese umbral, que cruce esa puerta. Y luego la selenita, ¿por qué la tengo puesta? Pues porque si algo finalmente ha cruzado, ¿vale?, al menos la selenita que lo limpie. Eso no es decoración, eso es una protección que yo he puesto con una intención. O lo mismo tú dices, pues mira, yo es que puse una amatista en el salón, o muchas personas lo ponen en el baño para elevar la vibración o para que haya paz, ¿no? O he puesto pues una figura de un Buda o un símbolo de geometría sagrada en el salón, pues porque tengo una estrella 5 y quiero aplacarla un poco. O he puesto una calabaza Bulou para protegerme de la enfermedad, porque este año pues aquí me entra la estrella 2.
A ese tipo de objetos me refiero, a esos objetos que no los has puesto porque queden bonitos, que también, evidentemente, si puede quedar bonito, pues mucho mejor, sino que los has puesto porque quieres que mantengan una frecuencia en ese espacio, para que cuiden tu espacio y sobre todo, para que te cuiden a ti, o sea, para proteger al espacio y, por ende, que te protejan a ti. Vale, pues quiero hablarte de esto porque a mí esta semana se me han roto 3 objetos de este tipo, 3 protecciones, nada más y nada menos 3 en una semana. Se me ha roto una calabaza Bullough que tenía en el corazón de la casa. La calabaza Bullough, si no conoces lo que es, grabé un episodio y te digo de memoria, creo que es el 103, pero no me hagas caso. Tú busca calabaza Bullough en la plataforma en la que escuches Verde Menta y me encontrarás ahí el episodio. Bullough se escribe W-U-L de Lugo o de Oviedo, U de Úrsula, Bullough, ¿vale? Pues se me ha roto esta semana la calabaza Bullough que tenía el corazón de la casa, la puse en enero de 2025 en el corazón de la casa para protegerme de la estrella 2 anual, ¿vale? La dejé allí y no la había sacado, porque tengo otras calabazas Bullough, porque me gustaba el hecho de tenerla allí, por lo que significa y porque quedaba también estética, quedaba bonita, ¿vale? Luego se me ha roto una geoda que también estaba justo al lado de la Bullough, en el centro de la casa, que la tenía para equilibrar la energía, para tener una energía tranquila en el corazón. Y luego se me ha roto un cuarzo citrino que lo tenía para la abundancia y que lo llevaba encima, ¿vale? Y puedes pensar, bueno, chiquilla, pues esta semana estabas torpe, ¿no? No sé, o está Mercurio retrógrado, o has tenido una mala racha, o alguien te ha echado un mal de ojo, no sé, puedes pensar muchas cosas. Pues una coincidencia, ¿no? Eso de una coincidencia, dudo que lo pienses, ¿vale? No creo que lo pienses. Eso lo podría pensar un NPC, ¿no? Decir, se te han roto 3 objetos en una semana, eso es una coincidencia. Nah, en el mundo energético ya sabemos que nada se rompe por error, nada de nada, y menos 3 cosas seguidas, ¿vale? Entonces, cuando una cura de Feng Shui que lleva meses trabajando contigo se te rompe, se te estropea, se decolora, se te fractura, se te pierde, ¿vale? Es porque ya no puedes sostener más esa energía, esa tensión, esa presión, ¿eh? Fíjate que en el caso de la calabaza, por ejemplo, es que ni la toqué. Yo la calabaza no la toqué, no la rocé, ni la miré siquiera. Era sábado por la noche, yo estaba en el sofá sentada, preocupada, matizo, preocupada por un tema, ¿vale? Y de repente la calabaza, te lo juro, saltó, literalmente saltó de donde estaba colgada, que es en una puerta que tengo aquí entre el recibidor y el comedor, pues la tenía colgada de hacía un año, saltó, pegó un cebollazo que hasta mi hijo, que está en la planta de arriba, durmiendo, se despertó. Obviamente la calabaza se partió, se rompió, ¿vale? Y aquí es cuando hay que saber leer el significado. Esta calabaza, como te decía, yo la puse para la protección de la salud de la casa y la puse en 2025 por lo que te decía, porque en 2025 todas las casas todas las construcciones tenían la estrella 2, que es el monarca de la enfermedad, en el centro de la casa. Tú ya sabes que una estrella anual tiene muy poco tiempo para poder demostrar lo que sabe hacer, con lo que las estrellas anuales son muy intensas. Y en el corazón de la casa, evidentemente, podía dar la capacidad de ahorro, porque la estrella 2 da capacidad de ahorro, pero también podía dar enfermedad, con lo que yo puse esa calabaza. Vale, pues cuando la calabaza se ha roto, cuando la calabaza se ha rajado, es porque la misión para la cual yo la puse ya se había completado, ¿no? Te cuento, y lo he contado en algún episodio más, este año ha sido un año muy intenso para mí, ¿sí? Ha sido un año en el que yo tenía choque, un año que yo hacía tiempo que esperaba, que sabía, porque al final, jolín, me dedico a esto, pues sabía que venía este año de choque.
yo no lo miro jamás con miedo, siempre lo miro como soy previsora, es decir, bueno, pues yo sé que viene esto, pues yo pues antes de que llegue me preparo, me refiero, no que me prepare con miedo, sino que simplemente hago todo lo que tengo pendiente de hacer en relación a ese tema para que la cosa, pues si tiene que venir, o pase de largo o me coja suave, ¿vale? Pues el caso es que igualmente ha sido un año intenso, que podría haber sido un año dramático, pero ha sido simplemente intenso, pero feliz de este año que he pasado. O sea, lo repetiría por todo lo bueno que luego ha traído y lo que traerá. Siempre al final las lecciones se tienen que ver así, ¿no? O sea, son crecimiento, nunca es mala suerte. Bueno, no sé, al menos hasta donde yo concibo, no quiero generalizar, ¿vale? Así que lo que es seguro es que este año ha sido muy intenso. Yo sinceramente, con todo lo que ha pasado este año pasado y como yo he tenido el cortisol, porque lo he tenido en momentos muy elevados, yo debería haber enfermado. Ya sabes que el cortisol es el enemigo número uno del cuerpo. Al final tú puedes hacerlo todo muy bien, pero con el cortisol alto te lo cargas todo, ¿no? Pues que a mi marido también le ha pasado igual, también ha tenido un año, cada uno por sus temas, ¿vale? Cada uno con sus cosas, pero ha tenido un año muy intenso, ha coincidido que ha sido un año muy intenso, ¿vale? La calabaza, al final la calabaza Willow, y más en el centro de la casa, ha absorbido lo que no está escrito esta calabaza. Y de verdad, o sea, lo que no está escrito lo tenía esta calabaza dentro. Y ya te avanzo que se ha roto, entre otras cosas, para evitar que esa densidad que ha absorbido me tocara a mí o tocara a mi familia. En el caso de la Willow, piensa que no solo se rompen las calabazas Willow, que es una protección milenaria que la utilizaban ya los médicos en la antigüedad para llevar los ungüentos y que lo llevan muchas figuras de protección, incluso Buda, ¿no? Con una calabaza Willow en muchas ocasiones. Muchos dibujos de manga también salen, ¿no? Los luchadores, los superhéroes con una calabaza Willow. La calabaza Willow se ha utilizado desde la antigüedad principalmente para el tema de la enfermedad, para absorber enfermedad. Y muchas veces, cuando están rellenitas ya, cuando ya no pueden absorber más, no solo es que se rompan, también se descaman, a veces les cae la pintura, a veces les salen gusanos. Ojo, porque esto pasa de, ostras, me he comprado una calabaza, me han salido gusanos. Ha absorbido cosas que ni te imaginas, a veces se agrietan, ¿sí? Así que si tienes una calabaza Willow y te ha pasado esto, lo más seguro es que haya absorbido una enfermedad que tenías o que directamente es que ni has llegado a tener porque la calabaza lo absorbe antes. Piensa que la calabaza, y esto lo estuvimos mirando con Olga, es otro de esos símbolos que están en el inconsciente colectivo y que tienen mucha fuerza por esa misma razón, porque sí, cientos de miles de personas o millones de personas a lo largo de cientos o miles de años, cada vez que visualizan una calabaza Willow, saben, y la intención va hacia allí, que absorbe la enfermedad. Cuando yo la pongo en mi casa, eso tiene una potencia que no te imaginas. Entonces, ¿por qué funcionan estas calabazas? Pues justamente por eso, por la fuerza del inconsciente colectivo. Tú pones eso y la calabaza empieza a trabajar. Si encima tú le has puesto esa intención, yo pongo esta calabaza aquí para que absorba la enfermedad que genera la estrella 2 mal aspectada, ¿qué ocurre? Que tienes la fuerza del inconsciente colectivo más la fuerza, la proyección y la intención que tú le has puesto. Así que, pues si has tenido una calabaza Willow o tienes una calabaza Willow y te pasa esto, que se te pudre, que salen gusanos, se agrieta, se raja, se descama o lo que sea, ten por seguro que te está protegiendo o que te ha eliminado parte de la enfermedad. Hemos visto casos muy bestias con calabazas Willow, muy bestias. De hecho, esta semana, cuando he publicado el reel con la calabaza, me habéis escrito un montón de personas, ostras, pues a mi marido lo tenían que operar y justo pusimos la calabaza y se estropeó y la cosa salió bien. O casos, por privado, no lo recuerdo todos, me habéis enviado unos cuantos sobre las calabazas Willow y también muchos sobre minerales. Así que calabazas Willow normalmente cuando les pasa algo suelen ser de eso, o también
puede tratarse de una pérdida económica importante. Piensa que la estrella 2, que es donde se pone la calabaza Bulow, también tiene que ver con la capacidad de ahorro y con la mujer, ¿vale? Entonces, muchas veces también está protegiendo a una mujer, al arquetipo de la madre. No necesariamente tienes que ser madre, pero es el arquetipo de la madre. Entonces, la 2 protege de todo eso, ¿vale? Con otros objetos que puedas tener de protección, pues el sentido de por qué se ha roto pues dependerá de su finalidad, ¿no? Pero lo que es seguro es que al romperse una protección, ese objeto, eso seguro, ya ha cumplido su misión de protegerte. Al romperse o al estropearse, es la forma que tiene el objeto de decirte que su guardia ya ha acabado, ya ha terminado, ¿no? Él ha hecho de escudo entre tú, ¿no? O ante ti y el problema, se ha sacrificado para que la energía no te alcance, y cuando ya ha acabado su misión, su acometido, se ha roto o se ha perdido o se ha descolorido o ha cambiado el aspecto o lo que sea que le haya pasado, ¿vale? Pero es su forma de decirte, oye, ya está, para lo que tú me has puesto aquí, yo ya lo he hecho, ¿vale? Yo ya he cumplido. En mi caso, como te decía, no solo esta semana se me ha roto la Bulow en el corazón, también se me rompió la geoda que tengo siempre en el centro y que puse también este año, ¿vale? Tengo una geoda de cuarzo y al lado tenía la calabaza. Vale, pues mi hijo estaba con un coche teledirigido, le dio un castañazo a la geoda y también se rompió. Otro de los que va dormido por la vida, ¿no? Pues hubiera dicho, pues oye, niño, vigila más, o se hubiera enfadado con el niño, mira lo que has hecho, lo has roto y tal. No fue el caso, ¿vale? Sí que le dije a mi hijo, no tienes que jugar con el teledirigido en casa porque se rompen las cosas. Pero no me enfadé con él porque entendí perfectamente que mi hijo fue el instrumento, el mediador para que eso se diera, ¿vale? Una vez más, se rompió por la misma presión. Esa geoda ya había cumplido con su misión de mantener en la medida de lo posible el equilibrio este año en casa con todo lo que se había movido, ¿vale? Vale, pues en pocos días ¿no? de diferencia se rompen 2 protecciones en el corazón. Aquí hay un mensaje más profundo detrás, ¿no? No solo el por qué puse eso, sino que se rompa en el corazón de la casa significa pues eso, que ha estado bajo presión energética, una presión energética máxima este año. Fíjate que el corazón de la casa, te lo digo por si tienes algo en el corazón también, en el corazón me refiero de la casa, dentro del perímetro de tu vivienda. Fíjate que el corazón de la casa no solo rige la salud, sino que rige el equilibrio general de la casa. El corazón es el motor que bombea la energía al resto de las áreas. Cuando varios objetos de armonización o de protección se rompen en el mismo punto exacto, en este caso el corazón, en muy poco tiempo, como me ha pasado a mí, es que ese lugar está actuando como te diría, como un fusible, ¿no? Como un fusible que salta para evitar un daño mayor. Es lo que en la tradición china se conoce como el danzai, que es literalmente el bloquear el desastre, que es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que los objetos reciben los golpes para que tú no sufras un colapso de salud o un colapso emocional grave. Y cuando digo golpes, me refiero a los impactos físicos, ¿vale? Como el que le dio a mi hijo con el coche teledirigido, o bien al impacto energético de una crisis, como pasó con la calabaza, ¿vale? El golpe no se lo di yo, sino que fue el impacto energético, emocional que yo en ese momento tenía, ¿vale? Por eso el mensaje, cuando se nos rompe algo, tiene que hacernos pensar. Y recalco esto porque lo que no tenemos que hacer después de una ruptura, si nos rompe algo, ¿vale? Un objeto de protección, lo que no tenemos que hacer es salir corriendo a comprar otro, a comprar repuestos, sino que tenemos que preguntarnos, ¿qué se está moviendo en mi vida que requiere tanta contención? ¿Qué se está moviendo en mi vida que requiere tanta contención? Yo esta pregunta me la he hecho esta semana. A ver, Marta, tía, si el motor de tu casa, el corazón, ha tenido que sacrificar sus guardias, sus vigilantes, ¿en qué áreas de tu vida estás forzando la máquina? ¿Sí? Que ya las sé, ¿vale?
Esta pregunta es clave porque muchas veces nos empeñamos, ¿no?, en que los cristales, las calabazas, la geometría sagrada o lo que sea hagan todo el trabajo sucio y nos olvidamos que son el termómetro de nuestra gestión emocional. Es decir, si yo pongo protecciones y no pienso en nada más, equivaldría a tomarme una pastilla cuando me duele la cabeza y no pensar de dónde me viene el dolor de cabeza. ¿Sí? O sea, sería un poco más el NPC. O sea, me tomo la pastilla y ya está. Me dolía la cabeza porque sí, por ciencia infusa. De repente, ¿no? De repente me ha pasado esto, ¿no? De repente no te ha pasado esto. De repente, de repente llevas días, pues yo qué sé, pues dándole muchas vueltas a un pensamiento, de repente llevas días, pues quizá respirando algún tóxico, algo te está pasando para que te duele la cabeza, o estás apretando los dientes y tienes una tensión mandibular que hace que te duela la cabeza, por alguna razón te duele la cabeza. Tómate la pastilla, está bien, pon la protección, está bien, pero luego piensa, ¿sí? Porque es que si no, equivale un poco a cuando, imagínate, ¿no? Vas con el coche y de repente pues empieza a sonar pues un pitido, ¿no? Y empieza a sonar, no sé, pues que, no sé, a parpadear una bombillita, ¿no?, que te dice pues que le falta aceite al coche y tú lo que haces es, pues no sé, pues subir el volumen de la radio para no escuchar el pitido o poner una pegatina para no ver, ¿no?, el destello, ¿no?, como la luz parpadea. Bueno, tú misma, porque al final se te va a acabar el aceite, se te va a gripar el coche. Es decir, obviar eso pues va a hacer que luego sea mucho peor. Entonces, tienes que pensar, ¿no?, después de poner la protección y que se te rompa, tienes que pensar, pero ¿por qué habrá pasado esto, no? ¿Para qué habrá pasado esto? ¿Por qué se ha roto la protección? ¿Por qué se han roto esos guardias? ¿Qué área de mi vida estoy ignorando? ¿Qué está pasando, no? Entonces, en mi caso, esta triple rotura, la calabaza, la geoda y el citrino, eran un recordatorio de que mi espacio, me pedía una renovación, desde luego, porque ya la calabaza ya había cumplido su misión, la podría haber sacado en febrero del 26 y no lo hice, pero no solo una renovación de objetos, también mi casa me estaba pidiendo una renovación de algo personal, ¿no?, una nueva gestión. Y te digo una cosa, y ya lo he comentado antes, yo sé perfectamente por qué se han roto. Este 2025 pues ha sido un mazazo fuerte el que he recibido y no ha sido tan fuerte también como te decía, pues porque yo ya estaba atenta desde hacía tiempo, pero yo ya sabía por las estrellas anuales de mi casa y por mi carta Bazi que iban a pasar cosas y lo sabía desde 2020. Entonces, sabía que iban a pasar cosas, pero no sabía, no soy adivina, no sabía con exactitud qué podía pasar y cuándo pasaría, pero sí que sabía más o menos por dónde podía ir el asunto, ¿no? Y gracias a eso, pues he evitado mucho, ¿no? Gracias también a las protecciones que he puesto, he evitado mucho. Protecciones y conciencia pues son un tándem que te amortigua los golpes y además de qué manera, ¿vale? Pues fíjate qué maravilla, ¿no? Para que veas la magnitud y la potencia del Feng Shui, fíjate qué maravilla, que el día que se fracturó la calabaza, este sábado, fue el día más intenso de mi último año, ¿no? Me di cuenta de un error, ¿vale?, de un tercero, que de no haber visto yo, pues hubiera sido un golpe mucho más grande más adelante, ¿vale? Un error que yo ya vengo viendo desde el verano de 2024 y que por una cosa o por otra pues no me he puesto encima, ¿vale? Pues el momento exacto en el que la Bulow se rompió fue el momento exacto en que fui consciente de la magnitud del problema. Así de gordo, así de bestia, así de potente, así de bello es este lenguaje del Feng Shui. Yo estaba tan saturada en ese momento que incluso me mareé y tenía ganas de vomitar en el momento en el que yo fui consciente de eso. Y en ese instante la calabaza no solo absorbió a la estrella 2, absorbió el impacto emocional que mi cuerpo no podía procesar solo y reventó. A ese nivel es potente el Feng Shui y las armonizaciones que hacemos. Por eso, si algo que has puesto como protección se te rompe, de verdad, no lo veas como algo de mala suerte. Esto lo haría un NPC, ¿vale? Pero tú no, míralo como una tregua. Entiéndelo como que tu casa te está diciendo, yo me encargo de este palo, yo me encargo de este golpe, pero ahora te toca a ti limpiar el camino, ahora te toca a ti pensar, te toca a ti actuar, ¿vale? Entonces, una vez
que el susto ya ha pasado y que ya eres consciente de que ese objeto acaba de salvarte, ¿no?, de una buena. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Primero, pensarlo, por supuesto, y luego el objeto en sí, físicamente, ¿no? Ahora ya bajando más a nivel de materia. ¿Qué hago con la calabaza que se ha roto? La calabaza, la figura o el mineral, ¿vale? Lo que seguro que no hacemos, atención a esto, lo que seguro que no hacemos es repararlo. Esta semana muchas personas me han escrito diciéndome, ostras, pues yo tenía una piedra, una amatista y la pegué, yo tenía un anillo de tal y lo pegué, o yo tenía una figura y la pegué. De hecho, esta semana he hecho un estudio en el que la persona me decía, he pegado la calabaza. No. Un objeto de cura o de protección que se rompe ha perdido su eficacia de forma irreversible. No se puede volver a recolocar. No busques el pegamento, no intentes disimular la grieta y no pienses, bueno, es que simplemente le ha caído el rabillo de la calabaza o es que simplemente se ha descascarillado un poco y aún sirve. No. No. En el momento en que la estructura física de una cura o de una protección se altera por un impacto energético, ¿no?, como ese cebollazo de mi calabaza que despertó a mi hijo, en el momento en que eso se altera, su capacidad de resonancia y de protección se han quebrado ya no sirven, ¿vale? Piénsalo de otra manera, si quieres, ¿no?, poner un ejemplo más así del día a día. Imagínate, ¿no?, pues que tienes un accidente, vas con la moto, tienes un accidente y el casco es el que recibe el golpe, ¿no?, el que recibe el impacto. Vale, pues aunque por fuera el casco parezca que solo tiene un arañazo, que solo tiene un rasguño, por dentro la estructura interna del casco ya está comprometida y ya no te va a proteger para el siguiente impacto. Entonces, con el Feng Shui pasa lo mismo, igual que con el casco. Aunque tú digas, bueno, si más o menos está bien, que no, que ya ha tenido el impacto. Y si intentas pegar los trozos de la cura que sea, lo que estás haciendo es pegar el problema otra vez, ¿no? Otra vez en tu vida. Estás intentando retener una energía que ya cumplió su ciclo y que además ahora está contaminada, o sea, no solo había acabado, sino que ahora encima está contaminada por el impacto que ha recibido. Es que además, y así me salgo un poco de la parte energética, bueno, también es energética lo que te voy a decir ahora, es que estéticamente un objeto roto o pegado genera una vibración de escasez y de estancamiento que no te ayuda en nada. Y además es que nada corta más la energía que algo remendado, ¿no?, algo que debería haber sido soltado. Entonces, aunque te duela que se haya roto eso, pues porque es una pieza preciosa que te costó mucho dinero, porque es un recuerdo, es una herencia, por lo que sea, tienes que entender que su valor no estaba en la materia, sino en su servicio, ¿sí? El valor de esa pieza no estaba en el material, no estaba en el precio, no estaba en la belleza, estaba en su servicio. Y al romperse, pues te ha dado ese regalo más grande que es su sacrificio. Se ha sacrificado por ti. Entonces, intentar reparar eso es, en cierta medida, no aceptar ese regalo que se te ha dado. Es querer volver a estar en el estado de tensión anterior que tenías. Así que acepta que su forma física ha terminado, acepta ese regalo y prepárate para lo que viene. Vale, una vez ya tenemos esto claro, no lo reparo, aunque solo sea una esquinita, no lo reparo, no se arregla. El siguiente paso y el más importante es agradecer, pero agradecer con consciencia. No decir, gracias, ¿no? Hasta luego. No. Tienes que hacer un ejercicio de memoria y análisis para poder agradecer. Repito, no es un gracias vacío, ¿no? Tienes que pararte, te paras frente a ese sector donde estaba la protección, te tienes que parar en el sector y con el objeto, ¿no?, y recordar con qué intención puse esto yo aquí, ¿no? Coges, por ejemplo, la calabaza en el corazón de la casa, te paras ahí y piensas, ¿con qué intención puse esto yo aquí? Lo puse en este sector, ¿no? Pues lo puse en el sector norte para proteger mi carrera profesional de traiciones.
¿no? O yo qué sé, o eran unos perros fu y los puse en la entrada para evitar accidentes o robos quizá, ¿no? O eran unos pillao y los puse para frenar la pérdida de dinero, o era una calabaza buló y la puse para proteger la salud de la familia, lo que fuere, ¿vale? Lo que hayas puesto. Tienes que pararte en ese sector, coger esa protección rota y pensar, ¿para qué puse esto yo aquí? Tienes que identificar el propósito original y solo cuando haces esto estás reconociendo que ese soldado, ¿vale?, por llamarlo de alguna manera, ese guardia, por llamarlo de alguna manera, ha hecho el trabajo por ti, ¿no? Es como pasar revista, es como decir, vale, yo te puse aquí pues para cuidar mis finanzas y te has roto justo cuando venía un golpe económico, así que gracias por recibir este impacto por mí. Vale, yo te puse aquí pues para cuidar mi salud y te has roto justo en el momento en el que yo estaba pues más tensa o más nerviosa o más desequilibrada. Gracias por recibir este impacto por mí. Pues este reconocimiento, te digo, es vital porque al identificar la intención, también identificas qué parte de tu vida estaba bajo ataque. Eso es muy potente. ¿Qué parte de mi vida estaba bajo ataque? Pues qué sé yo. Se rompe el cuarzo que tenías para la armonía de pareja, ¿vale? Pues el agradecimiento te da la pista de que es por ahí donde tienes que poner tu atención ahora, ¿sí? El objeto se va, ya se ha ido, pero la lección se queda. Yo he puesto esto para el amor, para mi pareja, pero se ha roto. ¿Vale? Se va el objeto, pero atenta a este tema. Te ha protegido de algo, pero tienes que mirar este tema porque ha petado por algo eso. O, qué sé yo, si desaparece pues un símbolo que siempre llevabas encima, ¿no? Pues no sé, lo has perdido. Oye, he perdido, llevaba esto en el billetero, en el monedero, un símbolo para la protección en el trabajo. Oye, lo he perdido. Bueno, quizás es que ya estás lista para caminar sin muletas en este área, o quizás es que el ciclo en esa empresa ya se ha cerrado. Recuerda el para qué lo pusiste, ¿vale? Y haz ese reconocimiento porque esa parte de tu vida estaba en jaque, ¿vale? En jaque, por decirlo de alguna manera. Por eso, antes de limpiar los restos o de hacer cualquier cosa, cualquier otra acción, tómate ese minuto, que no te va a llevar mucho más tiempo, tómate ese minuto en mirar el lugar vacío y verbalizar ese agradecimiento, pensar para qué lo puse y verbaliza ese agradecimiento. Gracias, no puedes decir en voz alta o para ti, gracias por protegerme, mencionas el problema, por protegerme de este tema, acepto tu sacrificio, acepto tu esfuerzo y te libero de tu misión. ¿Vale? Este es el punto en el que el Dangzai del que te hablaba antes se completa, porque pasas de ser una víctima de la mala suerte, de ¡ay, qué torpe soy! O ¡qué mala pata!, ¿no?, como pensaría un NPC, pasas de eso a ser una persona protegida que toma el mando de su energía y por ende que toma el mando de su vida. Vale, pues una vez ya hemos agradecido, viene la duda que siempre todo el mundo me pregunta, o que muchas personas me preguntan, todo el mundo no, porque todo el mundo no me escribe, pero las personas, que hay muchas que me escribís por privado, ¿no? Preguntando esto, ¿qué hago luego físicamente con los restos, ¿no? Vale, se ha roto la calabaza y ahora, ¿dónde tiro yo esto? Bueno, aquí quiero matizar algo, y es que seguramente, pues si has visto lo que he publicado esta semana, he publicado un reel en el que en Instagram, en el que yo cojo la calabaza Bullow y la pongo, le doy las gracias, ¿vale? Y la tiro a la papelera, ¿vale? ¿Por qué lo he hecho así? Porque en redes sociales a veces hay que simplificar el mensaje. Es que me centro en eso porque me han escrito personas, ¿cómo tiras eso a la papelera? No lo he tirado a la papelera. Lo que pasa es que en redes sociales, para simplificar el mensaje, para que se entienda la importancia de desprenderse del objeto, lo hice así, lo grabé así, pero hoy aquí en el podcast te digo, yo esa calabaza no la he tirado a la papelera, esa calabaza está enterrada en el huerto del cual nació, porque la cultivé yo, la cultivó mi suegro, vaya, la cultivamos nosotros, la vimos crecer, la dejamos secar y cuando se cayó, la pulí, le hicimos un agujero, la vacié y la pinté con pintura a la tiza. Entonces, esa calabaza es como hija mía, no la tiré a la basura, pero como alguien me ha dicho, ¿dónde vas tirándola a la basura? Pues bueno, que se quede tranquilo todo el mundo que no la he tirado a la basura.
Entonces, volvemos. ¿Qué hago físicamente con los restos? Bueno, la regla de oro es esta. Ese objeto ya no es una protección, eso ya lo sabemos. Al romperse, hemos dicho, ¿no? Pues la estructura molecular y vibratoria ha cambiado y ya no vibra en la frecuencia que tú necesitas, ¿no? Sino la frecuencia de ese impacto que ha recibido. Vale, entonces, cuando lo que sabemos es que ese objeto ya no vibra con la frecuencia que queremos que vibre para protegernos, también tenemos que deducir que hay que sacarlo de casa cuanto antes, ¿no? Si ya ese objeto ya ha cumplido su cometido y ya no vibra bien, lo más lógico de pensar es, bueno, entonces tengo que sacarlo de mi casa. Si ya no vibra como quiero que vibre, tengo que sacarlo cuanto antes. Vale, no, y eso implica no sacarlo de la zona donde lo tenías y dejarlo en una estantería, ¿no? Mientras compro otro, sí o no. No, porque tener un objeto de protección roto en casa es como tener, pues yo qué sé, volviendo al ejemplo de los guardias, pues tener un guardia de seguridad que está herido, ¿no? Que no puede trabajar, pero que sigue ocupando el puesto de otro y restando energía, ¿no? Eso tiene que desaparecer de ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con ese objeto que se me ha roto? Bueno, pues depende de qué tipo de objeto sea, porque si es un cristal, una amatista, es un cuarzo, es una turmalina o lo que sea, ¿no? O es un elemento natural, entonces lo puedo enterrar a la tierra, ¿sí? Lo puedo, o en la tierra, en una maceta, en el jardín, en un bosque, ¿no? ¿Por qué lo puedo enterrar ahí? Porque la tierra tiene la capacidad de transmutar esa densidad y reciclar esa energía, ¿vale? Eso es un ciclo súper bonito porque vuelve a la tierra lo que de la tierra salió, ¿no? También podrías quemar la calabaza si quisieras, por ejemplo, porque al final es madera y la podrías quemar, no hay ningún problema, pero a mí no me gusta hacerlo. Aquí también quiero matizar, si la calabaza, ¿yo por qué la enterré? Bueno, pues porque yo lo pinté con una pintura, o sea, no llevaba pesticidas y lo pinté con una pintura ecológica a la tiza, pero si hubiera estado pintado con una pintura pues tóxica, ¿no? Con un spray, una pintura acrílica o alguna pintura sintética, yo no la hubiera enterrado, ¿no? En la naturaleza, porque al final eso no se hubiera podido desintegrar, hubiera intoxicado. Entonces, si es algo ecológico, vale, si no, pues mejor quemarlo. Vigila también, porque si es una pintura tóxica también vigila si lo quemas, ¿vale? ¿Qué podrías hacer si no? ¿No? O qué pasa, por ejemplo, con otros objetos, por ejemplo, como figuras de latón, ¿no? Pues tienes un Buda de metal o tienes una pieza de resina, ¿vale? Se te ha roto. ¿Qué haces? Bueno, ahí la logística se complica un poco, pero no es imposible. A ver, no vas a enterrar un Buda, ¿no? De metal en el parque porque estás contaminando una vez más. En estos casos, lo más práctico, lo más honesto y lo que se suele hacer o lo que yo hago es envolver la pieza en una tela blanca. Tela blanca puede ser, yo no sé si tú lo tienes en casa o no, yo cuando una sábana se pone vieja lo que hago es romperla, ¿no? La corto a trozos y la dejo para trapos. Entonces tengo pues, algunas pilas de sábanas blancas pues, cortadas para trapos, ¿vale? Pues tú podrías coger ese objeto, ¿vale? Envolverlo en una tela blanca o con un papel blanco si no tienes tela y ahí sí, la llevas al contenedor, ¿no? El envoltorio blanco de alguna forma simboliza la pureza y simboliza el respeto que tienes por esa pieza y simboliza también ese cierre de ese ciclo, ¿no? Así que al envolverlo, pues lo haces con la intención y puedes decir en voz alta o puedes pensar si tú quieres, pues algo así como, pues qué sé yo, hasta aquí llegó tu forma física y ahora te libero, ¿sí? Cojo el objeto, lo envuelvo con esa intención y digo en voz alta o lo digo hacia adentro, pues algo así como, pues hasta aquí llegó, ¿no? Tú como materia, tu forma física y ahora ya te libero de lo que habías venido a hacer. Si es algo que puedes reciclar, ¿vale? Pues no sé, qué sé yo, alguna protección que puedas reciclar, pues bueno, lo llevas a un punto limpio, pero lo mismo, ¿no? Siempre haciendo ese gesto consciente de despedida. No es tirar a la basura, ¿no? Es despedir a ese compi, a ese colega, a ese aliado que te ha ayudado durante todo ese tiempo, ¿vale? Lo haces con la mayor dignidad y el mayor respeto. Entonces, lo que importa no es solo el cubo de basura donde acaba, ¿vale? Si es que tienes que tirarlo en un cubo de basura porque no lo puedes enterrar y no lo puedes quemar, sino la intención con la que tú estás soltando ese objeto, ¿no? Igual que lo pusiste con una intención, lo sueltas o lo retiras también con una intención. Es importante, igual que aperturamos,
cerramos. Y aquí también te digo, al soltarlo, también está muy bien que puedas visualizar que esa densidad que el objeto absorbió también sale de tu vida, ¿vale? Si has tenido un año muy crítico a nivel económico, muy crítico a nivel de pareja, a nivel de salud, que tú visualices cuando estás enterrando, quemando, soltando en un contenedor ese objeto, que visualices cómo ese problema, esa densidad, también sale de tu vida. Es muy importante porque, como sabes, y no paro de repetir, donde va tu intención, va la energía. Entonces ahí sigue la energía, se va, ¿vale? Esa energía tan densa se va con ese objeto porque tú lo has verbalizado y tú le has puesto esa intención. Vale, pues una vez que has tirado el objeto, no puedes ahora simplemente poner uno nuevo en el mismo sitio y ya está. Piensa en esto. Si se te rompe, por ejemplo, una tubería en tu casa y se inunda el pasillo, ¿no? Y se te carga la alfombra que tenías en el pasillo, ¿verdad que no pones una alfombra nueva encima del charco? No. Vale, primero lo que haces es, bueno, por lo pronto, pues cerrar la llave de paso, luego reparas, luego secas y cuando ya está todo impecable, entonces pones la alfombra. Vale, pues con las curas del Feng Shui pasa exactamente lo mismo. El lugar donde se rompió, pues la calabaza Bulou en mi caso, la geoda, ahí ha quedado una memoria del impacto. Es un espacio que ha vibrado en una frecuencia de choque, en una frecuencia de tensión, de lo que sea, ¿vale? Si yo pongo la protección nuevamente ahí, directamente allí, ¿no? Esta pieza va a empezar a trabajar ya cansada, ya va a empezar a trabajar absorbiendo el rastro de lo que acaba de pasar. Por eso, el siguiente paso después de que tú tires ese objeto es limpiar ese vacío que ha quedado. Tienes que limpiar el espacio físico, qué sé yo, pues quitar el polvo, pasar un paño con agua y vinagre, hacer un sahumerio, lo que tú quieras. También otra cosa que puedes utilizar es el sonido, por ejemplo, de unas campanas o de un cuenco. El sonido es la forma más rápida que tenemos de romper una estructura energética estancada. Incluso, te diré, si no tienes campanas y no tienes cuencos tibetanos para pasarle a esa zona, puedes simplemente dar palmadas fuertes, ¿no? en ese rincón, como a veces hacemos en las esquinas de la casa, dar palmadas fuertes, porque lo que tú estás buscando con ese sonido, incluso con esas palmadas, es que la vibración del aire cambie, ¿no? Que se despierte el sector, ¿sí? Vale, pues mientras lo haces, también, una vez más, visualiza cómo el rastro del problema se disuelve y deja espacio para algo nuevo. Solo cuando tú sientes que el aire en ese punto vuelve a ser ligero es cuando puedes empezar a pensar en la sustitución, ¿sí? Fíjate que hay diferentes pasos. Cuando lo suelto, ¿no? Pienso todo lo que se va y ahora que estoy delante de ese espacio, en ese vacío, limpio, cambio la frecuencia, ¿vale? Y solo en ese momento, cuando ya está ligero, cuando ya se ha ido el problema, entonces es cuando yo ya me puedo plantear poner otro objeto. Pero fíjate, no dista tanto de, por ejemplo, cuando tú... Yo lo vivo así, ¿vale? Cuando, por ejemplo, pues no sé, tienes un animal, un perro y se muere. Primero, yo lo vivo así, primero hay que hacer un duelo y cuando ya estás bien, entonces puedes pensar en la posibilidad de tener otro animal, ¿no? Yo una vez no lo hicimos así en casa, no hice bien el duelo y el siguiente perro, pues creo que no se llevó lo mejor de mí porque no tenía el duelo cerrado con el anterior. O con una pareja, si yo vengo de una relación, ¿no? en la que lo he pasado mal, primero tengo que hacer ese duelo, cierro la relación, doy las gracias por lo aprendido, dejo ir, ¿no? Cierro bien eso y solo cuando ya está limpio puede entrar otra persona. Si entra la persona antes de que eso esté limpio, probablemente se volverá a ensuciar, o eso es lo que pasa en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, antes de sustituir ese objeto, primero limpia todo lo que quedó. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya tengo todo limpio, salgo corriendo a comprar otro objeto, otra protección. Podrías hacerlo, por supuesto, ya has hecho todo, realmente lo has hecho todo bien, ¿no? Podrías salir corriendo a buscar esa protección. Pero yo te diría, no tengas prisa en sustituir
esa pieza, ¿no? Yo sé que a veces da miedo, dejar un sector desprotegido, sobre todo cuando acabas de ver con tus propios ojos de lo que te ha salvado. Yo sé que da un poco de miedo, pero hay una sabiduría profunda en el vacío. El vacío, de verdad, es tan importante en general, no solo en esto, en general en la vida, ¿no? El silencio, el vacío, el que no haya ruido. Entonces, yo te recomiendo dejar el espacio vacío por lo menos 24 o 48 horas después de esta limpieza, ¿sí? Deja que, si hay luz, pues que entre la luz del sol, ¿no? Deja que ese aire se renueve, ¿no? Y durante ese tiempo de espera, tú eres la protección, ¿sí? Tu intención es la cura. Aunque no haya nada, tú tienes una intención. Y aunque no haya nada, eres capaz, perfectamente capaz. No te digo de mantenerlo los 365 días del año, porque estarás en otras historias, pero tú 24 o 48 horas eres capaz de, con tu fuerza, tener ese espacio protegido, con tu intención, simplemente con tu intención. Entonces, yo no delegaría o intentaría por lo menos ponerme a prueba a mí misma viendo que no necesito delegar toda mi paz mental en un objeto externo. No está bien tirar de o sea, no está bien. No es lo suyo depender de las cosas. Lo suyo es poder tenerlas, poder usarlas, pero sabiendo que si no estuvieran, yo también puedo protegerme con mi intención, que es un trabajo extra, porque al final, ¿no? Jolín, cuesta más proyectar cada día, ¿no? Una protección en un sitio que tener una protección y cuando la ves, ¿no? Se ancla. Pero está bien poder darte ese espacio de decir, aunque no esté, yo me protejo a mí misma. Eso también está muy bien, ¿vale? Así que yo te diría, ese espacio de 24 o 48 horas en el que no tienes la protección, ¿vale? Piensa o aprovecha para observar cómo te sientes, ¿no? Cómo me siento sin la geoda, cómo noto el ambiente sin la bulow, cómo estoy sin esos fudok, ¿vale? Ese vacío te aseguro que te va a dar mucha información sobre si realmente necesitas exactamente lo mismo, porque eso también puede ser, decir, ¿realmente tengo que poner otra geoda? O quizá aquí es mejor que ponga una selenita, ¿no? O que ponga un cuarzo ahumado, no sé, me lo invento, ¿no? Eso te va a dar también la tranquilidad, ¿no? Y la intuición, te va a venir la intuición de ¿realmente se necesita esto aquí? O lo cambio o mejor lo muevo de sitio, ¿no? Porque lo mismo este sector te está pidiendo un cambio de estrategia para este 2026. Yo, por ejemplo, ahora mismo no voy a colocar otra calabaza ahí, no lo siento. No, además es que no toca, pero la podría poner, pero es que no siento que vaya ahí, ya no se necesita, ya he hecho lo que tenía que hacer en 2025. Así que bueno, a veces cuando se rompe una cura, ¿no? Yo pienso que es la oportunidad que te da el universo para subir de nivel, ese nivel del que hablábamos del videojuego al principio, ¿no? Quizás esa geoda de amatista que tenías, pues ya no era suficiente para la intensidad de lo que te viene, o necesitas otra cosa, como te decía, o quizás pues, esa pieza que tenías sí te iba bien, pero era pequeña y necesitas ahora otra con más presencia, o como te decía también en otro sector. Eso te ha pasado para que tú puedas subir de nivel. Así que te diría, no compres por miedo, compra por intuición, compra por sensación. Espera sentir que el sector está en silencio y está limpio, y cuando vayas a elegir esa nueva pieza, hazlo con una energía renovada. No busques un recambio como quien cambia, no sé, la bombilla fundida, ¿no? No, busca a tu nuevo aliado, ¿sí? Porque recuerda que al final el que se fue se llevó ya una gran parte de tu problema, puede que se lo llevara entero, ¿vale? Pero el que viene va a traer una nueva oportunidad de equilibrio, así que elígelo muy bien, elige muy bien lo que vas a poner allí. Y ya para finalizar, solo me queda decirte algo que para mí es lo más importante de este episodio, lo más, y es que quiero que te quedes con la idea de que cuando una protección se te rompe, puedes tener certeza, y ahí es donde yo veo la belleza de todo esto, puedes tener certeza de que tu casa está viva y que te está cuidando. Y yo no sé a ti, pero a mí eso me da una tranquilidad tremenda, el saber que allá arriba y aquí abajo está todo perfectamente organizado y orquestado, y que aunque a veces te pueda parecer
que la vida es injusta o que te pasan cosas dolorosas, porque nos pasan a todos, luego ves estas cosas y dices, no estoy sola, no estoy sola. Hay un séquito ahí fuera, ¿no? de personas quizá físicas y no físicas, ¿no? De guías, de protecciones. Hay una serie ¿no? Tengo un arsenal de personas y de protecciones y de información que está constantemente mirando por mí para que pueda aprender lo que tenga que aprender de la forma más amable, con belleza, ¿no? Con equilibrio, con armonía. Así que bueno, para mí ese sería el mensaje. No te asustes si te has roto una protección, dale las gracias, busca el significado, mira si necesitas otra y sobre todo quédate con esto, que no estás sola. Y con este mensaje me despido de ti hasta la semana que viene, deseándote que si me estás escuchando por la mañana tengas un feliz día, si me estás escuchando por la tarde tengas una feliz tarde y si me estás escuchando por la noche que tengas una bonita noche y dulces sueños. Te mando un beso enorme y nos escuchamos la semana que viene. ¡Mua!